La Congregación de Misioneros Montfortianos es una congregación fundada por San Luis María de Montfort en 1715. Él creció en una familia normal, muy numerosa, en la Bretaña francesa, y él se enamoró de Dios, de su ministerio, y se ordenó como sacerdote diocesano. Pero una vez ordenado sacerdote diocesano, él dedicó su tiempo a trabajar con pobres en unos sitios que llamaban hospitales en Francia, donde metían a toda la gente pobre, habitantes de calle, para que los ricos pudiesen pasear por las calles tranquilos sin que nadie les estuviese pidiendo. Había esas especies de hospicios que llamaban hospitales, y San Luis María de Montfort se dedicó a trabajar allá. Al ver la necesidad de ese trabajo, surgió María Luisa Trichet. Con ella fundó la Congregación de las Hijas de la Sabiduría, más o menos en 1703. Y él se dedicó a dos elementos claves: la misión, porque veía que a los campesinos no se les anunciaba el Evangelio, y la devoción mariana, porque en la época estaba un poquito por debajeada la devoción mariana. Entonces él se dedicó a esas dos líneas, la misión y la devoción mariana, y en torno a él fue agrupando un poquito de personas que le querían ayudar. Trabajó muchísimo, su vida ministerial fue corta porque él fue ordenado en 1700 y falleció en 1716. Apenas tenía 43 años de edad cuando él falleció. Y cuando él falleció quedaron un grupito muy pequeñito de misioneros que querían seguir la obra que él había empezado, y a nosotros nos vino a beneficiar en 1789 la Revolución Francesa, cuando ya muchos de los padres que estaban en este grupo misionero les tocó salir a otros países para conservar sus vidas, y ahí fue cuando la congregación ya empezó a incrementarse y se ha ido extendiendo por varios países. Nosotros estamos ubicados en el Centro Oriente. Es una parte que en la época antigua fue Bogotá inicial. Usted mira la nomenclatura: calle Sexta, carrera Tercera, por acá fue por donde empezó la nomenclatura de la ciudad. Y esta zona era caracterizada por ser casas inmensas donde vivían los ricos de la ciudad. Ellos vivieron acá, después dejaron todas estas casas, se trasladaron por otros barrios, y estas casas quedaron convertidas en inquilinatos. En este momento ya pues, estamos muy cerca del Palacio de Nariño, muy cerca de la Plaza de Bolívar, estamos muy cerca de la parte administrativa de la ciudad. Entonces acá esta zona se ha convertido ya más que todo en vivienda de vendedores ambulantes, de personas que les queda fácil salir acá a San Victorino o a la Séptima a poner sus ventas, y por eso las casas casi todas son inquilinatos. Son casas que tienen 8, 10 o 15 habitaciones, a veces una sola cocina, a veces un solo baño, y la que puede albergar por ahí 20, 25, 30 personas, unas 4, 5, 8 familias en cada casa. Los datos que tenemos de la construcción de este templo de Nuestra Señora de Belén datan de 1671, hace muchísimo tiempo, cuando en esta zona se construyó una pequeña ermita llamada la Ermita de Belén. Y puede ser un poco réplica a la ermita que tienen en Popayán, también de la Ermita de Belén, que queda en un sitio más o menos parecido. Una calle subiendo, a mano derecha una pequeña plazoleta y ahí la capilla. De 1671, esto fue un terreno muy apreciado porque, como le digo, en la época antigua había gente muy poderosa en este barrio, entonces por eso se les hizo esta capilla. Y en el año de 1904
llegaron los misioneros monfortianos a Colombia, que llegaron por azar, porque los misioneros monfortianos no fueron solicitados para Colombia, sino que un obispo del Perú pidió que se fueran a trabajar al Perú, y ellos se metieron por el río Amazonas navegando y llegaron al Perú, pero cuando llegaron no lograron ubicar al obispo que los había invitado, entonces quisieron regresarse nuevamente para Francia. Los primeros que llegaron fueron franceses, pero lo quisieron hacer por Colombia. Y al llegar aquí a Bogotá, había mucha gente que les había oído nombrar y gente fuerte de presidencia de la República de esa época, de gente de muchos puestos. Entonces les pidieron a ellos que se encargaran inicialmente del trabajo evangelizador acá en esta capilla, que era la ermita de Belén. En 1909 la recibieron ellos, porque cuando llegaron en 1904, el primer trabajo que les pidieron fue la evangelización de todos los llanos orientales. Por eso usted decía ahorita que los misioneros monfortianos no son conocidos, es cierto, pero en los llanos mucha gente nos conoce porque nuestra vida ha sido trabajar en el Meta, en el Bichada, en Baupé, se trabajó muchísimo tiempo. Hay muchos sitios que tienen nombres que fueron puestos por los misioneros monfortianos y muchas comunidades indígenas y de colonos con quienes nosotros estuvimos trabajando en esa época por allá. Ya siguió la presencia de los monfortianos desde 1909 y uno de los primeros que llegó fue el padre Mauricio Letendre, que era un padre francés monfortiano que él estuvo trabajando en Marruecos, en el norte de África. Entonces él hizo esta construcción de la capilla como una típica mezquita musulmana. Acá lo único que la hace católica es la cruz que tiene encima y de pronto algunos santos que están en los pedestales exteriores, pero de resto cualquier musulmán que pase por acá y mire esto sin mirar la cruz piensa que esto es una mezquita. Tiene todo propio, como si es la construcción de una mezquita en la parte externa. Ya la parte interna ya no, pues usted sabe que las mezquitas todas están con tapetes, que no tienen bancas, que no tienen santos, ni imágenes, ni nada. Y en el año de 1942 ya se nombró acá como parroquia propiamente. Se tenía antes como centro de culto, tenemos documentos de bautizos, de matrimonios, de funerales, desde 1909 conservamos los libros acá. Y toda la vida hemos estado los misioneros monfortianos trabajando en esta parroquia, tanto así que acá enseguida se había construido el seminario monfortiano, donde estudiábamos todos los seminaristas que queríamos seguir la congregación, estudiábamos ahí y pasamos a hacer nuestra pastoral acá. Además porque con el tiempo, como le comentaba, esto se fue convirtiendo en un sector popular y esa es la característica de nuestro trabajo. Trabajar en sector popular, con abuelos, con niños, con familias, pero con todo con personas de escasos recursos para poderles ayudar a vivir con dignidad. Internamente pues ya digamos que tiene un estilo gótico por los arcos, por las columnas, por los minaretes, ya nosotros vemos que tiene un tipo un poco gótico,
Tiene la característica de que no tiene columnas, ¿sí? Sino que está hecha así a lo amplio y se ha conservado así como la construcción al principio, así se ha conservado con sus ventanales, con sus arcos, así viene desde el principio. Está dividida en dos partes. Esta primera parte que está acá, que es para las celebraciones dominicales o para las celebraciones en las tardes cuando viene mucha gente, y una pequeña capilla que hay al fondo que tiene una entrada independiente por la calle Sexta, cuando entra la gente a la visita al Santísimo o cuando hay misa con poquitas personas. Okay. Sí, al fondo siempre se tiene el pesebre, tenemos dos representaciones. A un lado que tenemos una imagen de San Luis María de Montfort con María, Reina de los Corazones, que es una de las advocaciones que San Luis María de Montfort quería. Y al fondo tenemos el pesebre porque como se llama Nuestra Señora de Belén, entonces el pesebre está todo el año. Acá vivimos prácticamente siempre en ambiente de Navidad, todo el año, por esta celebración y por la advocación que nosotros tenemos de la Virgen de Nuestra Señora de Belén. Ella es María, Reina de los Corazones, que tiene pues como una característica como si fuera la María Auxiliadora, porque tiene su cetro, su corona, pero está sentada. Y es una advocación que San Luis María de Montfort quería mucho. Él tenía una devoción muy especial por María, Reina de los Corazones, y se han establecido cofradías en muchos países, hay cofradías montfortianas que siguen la advocación de María, Reina de los Corazones, aunque San Luis María de Montfort, como él escribió, uno de los textos que él escribió fue el amor a la sabiduría eterna, entonces él tiene como eje central a Jesucristo, sabiduría eterna y encarnada, y por eso la rama femenina de nuestra congregación se llaman las hijas de la sabiduría, que es también la otra advocación de Nuestra Señora de la Sabiduría, que es la que rige esta congregación, que durante muchos años se dedicó a trabajar con ciegos, sordomudos y en el ambiente de educación. Los vitrales son más nuevos, estos vitrales que nosotros tenemos ahorita tienen por ahí unos, si acaso, unos 5 años nada más, porque cada sacerdote que va llegando le va colocando como su nota. Antiguamente acá en el templo eran unas láminas que de pronto ustedes vieron acá afuera, en la calle, unas láminas negras de representación de Navidad. Esas láminas las había colocado algún sacerdote y tapaban las ventanas, entonces el templo era sumamente oscuro. Cuando yo llegué a trabajar acá en el año 93, 94, tratamos de sacar esas imágenes y volverle a dar vida a las ventanas y colocamos ya estos vitrales, digamos estos vidrios amarillos y blancos.
Pero hace por ahí unos 5 años vino un sacerdote que ya mandó a hacer las distintas representaciones de los vitrales de cada uno de los que se alcanzan a ver ahí. Está la imagen de San Luis María de Montfort, está la toma de hábitos de Madre María Luisa, la primera hija de la sabiduría. Allá tenemos también San Luis María de Montfort escribiendo El secreto de María o el Tratado de la Verdad de la Devoción, que es una obra clásica montfortiana y que ha recorrido ya muchísimos países en muchas partes. Y así están las distintas representaciones que tenemos nosotros acá, sobre el nacimiento, sobre María y José camino a Belén. Así tenemos distintos vitrales, pero ya fue un padre que hace por ahí unos 5 años que fue el que los mandó a hacer. Está el cuadro de la Virgen del Carmen, que ese sí es antiquísimo, antiquísimo. Ese cuadro tiene muchísimos años, es en alto relieve, es sumamente pesado. La gente le tiene, usted sabe que aquí en Colombia la gente le tiene mucha devoción a la Virgen del Carmen por la advocación o por el patrocinio que ella da frente a las almas del purgatorio. Y también tenemos otro cuadro que es el del bautismo de Jesús. Ese es un lienzo muy antiguo, pero exactamente no sé. Tenemos 2 cuadros un poco nuevos que en este momento los mandamos a retocar, más que todo el marco, a ponerle hojilla de oro, porque son San Luis María de Montfort y la imagen de la Virgen, que los tenemos acá al frente del templo, pero que los quitamos justamente para mandarlos a reparar, pero en este momento no los tenemos acá. Aquí tenemos un campanario muy antiguo. Yo recuerdo que hace unos años acá hicieron una toma de las famosas campanazos del jorobado de Notre Dame. Eso lo sacaron acá al escuchar el sonido de las campanas, porque son campanas muy antiguas, aunque últimamente tuvimos un pequeño inconveniente con algún vecino, pudo haber sido de los huéspedes nuevos de estos apartamentos, que se quejó ante la alcaldía por el sonido de las campanas. Entonces llegamos a un acuerdo de no tocar las campanas a determinadas horas temprano en la mañana para permitir el sueño de la gente, pero para la gente es muy significativo el toque de la campana. Así sea que uno toque la campana, la gente lo tiene como referencia, el toque de campana para saber si van bien para salir al colegio. Si no han tocado la campana, la gente anda muy pendiente. Siempre el toque de campana es como un referente en un barrio, ¿sí? Y más cuando es un toque de campana natural, porque últimamente muchos sacerdotes han colocado parlantes y con sistema electrónico hacen un sonido de campanas, pues a la gente no le gusta eso, más el sonido natural.
Esta ha sido una parroquia que ha trabajado siempre en el área social, es una de las características. Digamos que de los elementos es que nosotros tomamos esto como propio, ¿sí? Es muy distinto a cualquier otro tipo de sacerdote diocesano que lo mandan a una parroquia y él pues simplemente vaya a hacer su trabajo y nada más, y de pronto muchas veces no le interesa invertir en el templo o en la casa cural porque sabe que en cualquier momento sale y llegará otra persona y no sabe cómo funcionará. Pero como nosotros tenemos como propiedad esto, pues esto es de la arquidiócesis, pero sabemos que yo cualquier bien que le haga acá al templo o que le haga a la casa cural, eso redunda en beneficio de hermanos míos monfortianos que llegarán en el futuro a seguir en el trabajo. Por eso tratamos de mantenerla bien, de cuidarla bien.